Todo comenzó con una pregunta. Bienvenidos, soy Cristian Vanegas de Megarótulos Ecuador y hoy quiero invitarte a acompañarme detrás de este proyecto. Hay una pregunta que nos hicieron varias veces en el transcurso de esta instalación, como los dueños de la fachada, el cliente e incluso las personas que pasaban por ahí. Y la pregunta era, ¿eso se va a caer? Y la verdad, esa pregunta no se responde el día de la instalación, se responde mucho antes de la instalación. Nuestra filosofía. Después de varios proyectos entendí algo que hoy en día prácticamente guía todas nuestras decisiones. Y es que las decisiones que tomas antes de instalar son las que van a determinar cómo va a terminar esa instalación. Y no importa si eres diseñador, si eres rotulista o quién va a ser la persona que va a coordinar el proyecto. No necesitas saber todas las respuestas, pero sí necesitas hacerte las preguntas correctas. Porque esas preguntas te van a ayudar a planificar mejor y a supervisar mejor. Incluso reducir riesgos antes de que aparezcan. Y así fue como comenzamos a pensar este proyecto. Antes de fabricar este proyecto nos hicimos tres preguntas muy importantes. Tres preguntas que prácticamente guiaron todas las decisiones. La primera fue ¿dónde va? La segunda fue ¿cómo va? Y la tercera fue ¿qué podría salir mal? Y justamente esa tercera fue la que terminó siendo la más importante. La primera pregunta fue ¿dónde va? Lo primero que analizamos fue dónde iba a instalarse este proyecto. Parece algo simple, pero no es lo mismo instalar sobre hormigón, sobre fachada, lucubón, sobre algún revestimiento de gipsum o alguna estructura metálica, ya que cada superficie tiene condiciones diferentes y esas condiciones afectan lo que se va a venir después. En el caso de este proyecto, la fachada era prácticamente de ACM, o sea, de alucubón, pero había un pequeño detalle. Esa fachada de alucubón o esa fachada de ACM no era la fachada principal, simplemente era un revestimiento. Por eso nosotros realizamos siempre una inspección previa. Tuvimos que encontrar dónde estaba realmente la estructura resistente, la estructura real, el armazón, el esqueleto prácticamente de esa fachada. Porque no queríamos que el peso del rótulo descansara simplemente en la fachada, queríamos que descansara en la estructura real. Y después de allí comenzó la planificación. ¿Cómo va? Una vez que entendimos dónde iba a ir, entonces comenzamos a planificar cómo debía construirse. Qué material íbamos a utilizar, qué medida exactamente o dimensiones tenía que tener, cuál sería el peso ideal y lo más importante, cuál sería la mejor manera de instalarlo. La primera idea que se nos vino fue construir la estructura, al menos la estructura interna de una estructura de hierro, que es lo que tradicionalmente con lo que nosotros fabricamos. Pero construirla con estructura de hierro aumentaría considerablemente el peso del rótulo y eso es lo que no queríamos, porque se volvería más complicada la instalación. Entonces decidimos fabricarla con estructura de aluminio. Y no porque se vea bonita ni porque está de moda, sino es que nos permitía reducir prácticamente el peso, que es lo que estábamos buscando. Y así poder tener mayor control y poder facilitar la maniobra de la instalación. El objetivo o nuestro objetivo no era construir una estructura pesada, era construir una estructura resistente, pero a la vez que no pese mucho, que sea liviana. ¿Qué podría salir mal? Para nosotros esta fue la pregunta que terminó siendo la más importante, porque aquí analizamos riesgos, altura, fachada, la seguridad del personal, maniobra, el peso y todo lo que podía afectar al resultado final. Por ejemplo, nosotros también hubiésemos intentado subir el rótulo cóncavo, que es lo que a veces hacemos, y probablemente hubiese sido una opción mucho más económica, pero entendimos que una mala maniobra podía poner en peligro o en riesgo al personal. Por eso decidimos trabajar con grúa, y no porque el costo prácticamente era el más económico, o era más fácil la subida, porque incluso el costo de una grúa sale mucho más elevado, sino porque fue la mejor opción que nos daba mayor control en la instalación del rótulo. Así fue como nosotros decidimos hacerlo en este proyecto, y aquí entendimos algo. No siempre la mejor decisión es la más barata. A veces la mejor decisión es la que reduce el riesgo. Y justamente fue esa decisión la que nos permitió instalar el rótulo tranquilamente. Porque cuando trabajamos en altura, una buena decisión no solamente protege el proyecto, también protege al personal, protege al cliente y también protege la inversión que se está haciendo. ¿Dónde iba a descansar realmente el rótulo? Pero la grúa no solamente fue parte de la solución, también teníamos que hacernos otra pregunta. ¿Dónde iba a descansar realmente el rótulo? Porque no podíamos simplemente pegarlo a la fachada y ya. Eso se cae. Primero tuvimos que identificar los puntos más resistentes de la fachada. Después diseñamos unos ángulos metálicos donde el peso iba a descansar sobre esos puntos, no sobre el revestimiento, sino sobre la estructura real. En otras palabras, queríamos que la carga o el peso viajara o se transfiriera a esa estructura real, hacia el edificio y no hacia el ACM. Además, nosotros incorporamos unos puntos de anclaje, o sea, de izaje en cada extremo, uno en la punta izquierda y uno en la punta derecha y también uno en la parte central. Esa parte central simplemente la hicimos como medida de seguridad, por si acaso se llega a arrancar una de las dos orejitas del rótulo. Sucede que en el momento de ir subiéndolo, algo puede salir mal y se puede arrancar una orejita derecha o una orejita izquierda. Entonces tenemos solamente como opción
esos dos lados, pero siempre hay que tomar precaución, siempre hay que adelantarse a lo que puede suceder, a lo que puede fallar. Entonces, si se arranca una orejita del lado derecho, entonces solamente el rótulo va a quedar sostenido por una oreja izquierda. Entonces no fue así. Colocamos como una medida de prevención justamente en medio, en la parte central, otra orejita. En caso de que se arrancara cualquiera de las dos, ya quedaba esa central como medida de seguridad. Porque cuando trabajas en altura siempre debes de pensar en escenarios de mucho riesgo, que puede salir mal. Y no se trata de asustarse, se trata de hacer las cosas bien y anticiparte a lo que puede pasar. Cuando un proyecto termina, hay algo que casi nadie llega a ver. Cuando las personas ven un proyecto terminado, simplemente ven el final, o sea, ven el resultado. Pero detrás de ese resultado hay siempre decisiones que pasan normalmente desapercibidas. Como por ejemplo, la inspección, la planificación, los materiales, los puntos de apoyo, la logística, transporte y un montón de cosas. Y justamente allí es cuando empieza realmente una buena instalación. Después de terminar este proyecto entendimos algo. Bueno, y después de ver todo esto, la enseñanza que nos dejó este proyecto es que la instalación realmente comienza mucho antes del día del montaje. Muchos piensan que la instalación es el día del montaje y eso se planifica mucho antes, incluso antes de comenzar a fabricar una primera pieza. Comienza cuando analizas, cuando haces las preguntas correctas, cuando tomas decisiones antes de fabricar. Porque una buena planificación evita problemas que después cuestan tiempo, dinero, energía. Ustedes saben. Así que recuerda esto, no fabriques primero, planifica primero. Así que si te gustó la información detrás de este proyecto, sígueme porque este fue solamente uno. Todavía quedan muchos más y en cada uno quiero mostrarte cómo pensamos, cómo planificamos, cómo resolvemos problemas y qué aprendemos antes, durante y después de cada instalación. Porque detrás de cada proyecto hay decisiones, errores y aprendizajes que normalmente nadie llega a conocer. Soy Cristian Vanegas, esto es Mega Rótulos y esto es solo el principio.